las diapositivas vamos a encontrar algunas preguntas. Las personas que quieren pueden contestarlas, digamos, y Ana Milena nos va a colaborar también reportándonos cuáles son las respuestas y vamos a ir construyendo como la temática. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a iniciar. Muy amables. Ahí ya está en modo presentación, Ana Milena. Sí, así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces como nos contó Ana Milena, el título de esta capacitación es Tu hijo, tu hija te hace crecer. En el resto de las diapositivas yo me refiero a niños, pero está incluyendo niños y niñas, ¿sí? Yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta, que se escribió así, digamos, como una forma que sea más fácil de redactar o que la información esté un poco más reducida para que no queden muy cargadas las diapositivas. Pero sí quiero que ustedes consideren que tenemos en cuenta la inclusión de los niños y de las niñas como en el lenguaje diferenciado. Bueno, entonces la temática principal es las emociones en los niños, o sea, eso es como lo que vamos a ir desarrollando. La primera pregunta es, ¿los padres somos conscientes de las emociones que experimentamos? No sé si ustedes en algún momento se han hecho esa pregunta. Bueno, digamos que resolviendo un poco qué son las emociones son reacciones que tenemos frente a estímulos externos y no son ni buenas ni malas, son adaptativas. Ellas nos ayudaron desde la prehistoria a la supervivencia. Entonces hay algunas que son básicas y otras que son secundarias. Las básicas son la ira, el miedo, la alegría, la tristeza, el asco. Entonces, esas son las emociones que nos llevan a nosotros, incluso que nos determinan la forma como nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Digamos que los demás importantes que aquí vamos a considerar son nuestros hijos. ¿Qué sienten algunos padres cuando sus hijos están en una competencia deportiva? ¿Ustedes han pensado qué sienten ustedes cuando los niños están en esas competencias deportivas o entrenamientos? No sé si sienten miedo, sienten emoción, alegría, sienten frustración. ¿Qué sienten ustedes? ¿Que se han hecho alguna vez esa pregunta? Tienen como pensamientos de éxito, pensamientos de fracaso, pensamientos orientados hacia el temor al fracaso. ¿Cuáles son esos pensamientos que están de alguna manera siendo el motor de las reacciones que ustedes tienen y de esas emociones? Por acá Puede ser, comentan que sienten mucha ansiedad, que les da nervios, que se emocionan. ya, sí, gracias Ana Milena, sí, porque acá no me suena cuando está el chat, no sé por qué no lo, y sería como doble salirme, entonces sí, gracias por apoyarme. Entonces, miren que sienten ansiedad, nervios, ¿qué más? Se entusiasman, les da felicidad, pero sobre todo es como la ansiedad. Esa palabra ha sido recurrente. Sí, la ansiedad, sí. Entonces, puede ser La que felicidad. la conclusión es, puede ser que les inculcamos a los niños las percepciones que hemos construido para nuestras propias vidas. O sea, qué es lo que nos genera ese evento, esa competencia y cómo nosotros, de alguna manera, lo estamos también proyectando en ellos y ellos lo están expresando cuando están en la competencia? Porque los papás tienen la tendencia a decir, bueno, vamos a la competencia, tranquilo, confiado, tú puedes, ¿sí? Pero puede ser otra cosa lo que realmente están transmitiendo a partir de lo que ellos sienten. Los padres están condicionados por lo que han vivido. Entonces, digamos que como para hacer un ejemplo, vamos a hablar de una mamá que en su infancia sufrió lo que es la intimidación, ¿sí? Entonces, en esa mamá, digamos que es muy importante su infancia y esa historia personal. ¿Qué es lo que va a pasar en esa relación con la mamá y el niño? Posiblemente sea no soportar el dolor de los hijos cuando los apabullan, ¿sí?
O sea, puede ser que ese sea un evento para ella muy estresante y muy angustiante. Y pues, ¿en qué va a recaer eso? En fomentar cierta incapacidad para manejar las emociones, ¿sí? Puede ser un niño muy, muy emocional, como el extremo, ser muy frágil, o la otra situación podría ser que la mamá siempre le transmite ideas de no parecer vulnerable bajo ninguna circunstancia. Entonces tú eres fuerte, tú no te dejas de nadie, tú puedes, pero es no es en una connotación positiva, sino es en una connotación como de defensa. Es como si fuera una estrategia que la mamá le está dando al niño de afrontamiento, pero que viene desde su dificultad para superar algunas situaciones emocionales de su infancia que fueron negativas para ella y que no las ha podido superar, y que en la relación con su hijo pues se va a notar que hay cierta inseguridad para afrontar ciertas emociones o situaciones que el niño está planteando o está viviendo. Podemos hacernos preguntas, digamos que cuando estamos bajo el influjo de estas emociones, de estas reacciones, podríamos ayudarnos con ciertas preguntas, ¿sí? ¿Qué siento realmente ahora mismo? Cuando los niños están presentándonos situaciones de reto, ¿sí? ¿A qué obedecen, por ejemplo, mis gritos? Digamos que, como para colocar un ejemplo, puede ser que la mamá se siente o llega a decirle al niño que debe acostarse rápido porque está muy tarde y que debe dormir, y entonces termina gritándole y diciéndole que ya, que es suficiente, que debe dormir. Y, y si uno le pregunta qué es lo que le está causando eso, ella puede decir: es que no me obedece. ¿Sí? Es que no me obedece, que yo le estoy diciendo que se vaya a dormir y él no quiere y sigue jugando, sigue correteando por la casa, se mete al baño, se mete a la cocina y finalmente no sigue la instrucción que la mamá está dando. Entonces, a veces tenemos la tendencia a simplificar qué es lo que nos está causando esa emoción, pero posiblemente no sea eso, porque si vamos un poquito más a la profundidad, podríamos pensar que lo que le está causando a la mamá que esté tan gritona, digamos, o tan irritable en ese momento, ¿sí? Y tan como descompensada emocionalmente, puede ser que está cansada, que tuvo una jornada laboral intensa, que tiene deseos de dormir, de descansar, ¿sí? Entonces, no es necesariamente el comportamiento del niño, pero nosotros los adultos tenemos esa tendencia, digamos, a colocar en ellos lo que están causando en nosotros. Por eso un poco es el título de la capacitación, y es porque ellos, en lo que generan en nosotros, nos están abriendo una puerta para que nos preguntemos cosas diferentes, porque seguramente, como lo hemos manejado, no tenemos como un resultado positivo. Siempre el niño, o muchas veces o en muchas ocasiones, el niño no quiere ir a dormir a la hora que la mamá le plantea, y la mamá termina gritando, terminan en discusiones, termina teniendo algunas dificultades con su pareja, ¿sí? ¿Y de quién es la culpa? Pues fácilmente es del niño. Pero si nos ponemos a profundizar, puede ser que eso esté siendo generado por cansancio, por agotamiento, y que obedece a cosas que son propias de la mamá. Yo puse ahí pues esta mamá que está como toda como angustiada, que es lo que quiere decir la imagen, y dice que existen padres que no pueden acceder a su propia alegría. No sé ustedes qué piensan de esta frase. Porque hay papás que están, digamos, muy cansados, muy estresados, con jornadas laborales muy grandes, sí, muy extenuantes, y que en el momento de relacionarse con sus hijos, pues no pueden conectar con su propia alegría, con el propio placer de estar en la relación con su hijo. Entonces, eso también impide que los niños puedan experimentar esa emoción positiva cuando se están relacionando con sus padres. Pero si ustedes pónganlo, yo sé que ustedes lo han vivido, y es que
cuando ustedes llegan contentos y sonrientes al encuentro con sus hijos, o sea, a la salida del colegio, o sea, cuando llegan del trabajo a la casa, el niño responde fácilmente a eso. Cuando los papás están de alguna manera en su situación de sus sentimientos, sus emociones negativas, y porque llegan preocupados por problemas que no se resolvieron, por situaciones varias, salud, trabajo, económicas, los niños a veces observan y se quedan ahí, pero también reaccionan a eso. O sea, si tú vas con tu propia o con la experiencia de la alegría a relacionarte con ellos, ellos fácilmente lo pueden percibir, conectan con el adulto y ellos pueden reflejarlo también. O sea, la pregunta es, ¿ustedes son papás que pueden conectar en esa relación con sus hijos, con esa emoción básica que es la alegría? Los niños suponen muchísimo de lo que hacemos. O sea, ellos suponen del momento en que entran en contacto físico con los papás, del abrazo, de cosas sencillas como Perdón, que se... acá hacen reflexiones, digamos, frente a que efectivamente por la responsabilidad, por la carga, por el estrés del día a día, pues muchas veces eso se evidencia, digamos, en las relaciones que establecemos con nuestros hijos, pues que es importante el tema de sanar ese niño o niña interior, interno que tenemos, ¿sí? Y seguramente pues en ese sanar muchas veces les damos o queremos darles a nuestros hijos e hijas aquello que nunca recibimos en nuestros hogares, ¿no? Tratamos de compensar nuestros vacíos dándoselos a nuestros hijos. Ya, sí, gracias. A mí me parece como esa palabra compensar a veces un poco peligrosa, les confieso. O sea, me parece que deberíamos estar encaminados como a sanar, porque la compensación puede hacer que nos desbordemos, ¿sí? Y que queremos como complementar o tapar cosas que sucedieron en nosotros a través de los niños, y posiblemente ese no sea el mejor camino. O sea, como que el papá puede responsabilizarse de las cosas que le pasaron en su infancia y separarlas de esta nueva historia, de esta nueva relación, de esto nuevo que trae la vida de su hijo, ¿sí? A veces suena bonito compensar, es que a mí me castigaron con correa y me dieron, no sé, me castigaban físicamente, pues a mi hijo nunca más lo voy a tocar. Y está bien el hecho de que no se promueve el castigo físico, y está bien que ese papá tenga esa intención de nunca castigar físicamente a su hijo, porque hay otras maneras, digamos, de educar, ¿sí? Pero el punto es que la compensación supone una motivación por debajo que podría ser que no sabemos hasta dónde sea tan adecuada, ¿sí? Es posible que esa motivación de la compensación lleve también a cosas que no son tan funcionales, como que, un ejemplo, está reprendiendo el papá al niño y dice, y eso que a mí me castigaban y me daban correa y me pegaban con el cable, agradezca, usted que no se le pega y que solo se le habla, ¿sí? Porque la motivación tal vez que hay detrás de no castigar a ese niño físicamente es compensar ese papá que fue maltratado físicamente, ¿sí? Pero si ese papá sana, digamos, ese evento de que fue maltratado físicamente, cuando corrige a su hijo o cuando educa a su hijo desde otra estrategia, desde otra mirada, seguramente no va a sacar una frase como esta. Entonces, lo de la compensación, yo les haría como un interrogante, que puede ser que necesitemos en algún punto tramitarlo de otra manera diferente, que saque a nuestro hijo de esa ecuación. Bueno, continuando, gracias Ana Milena. Los niños suponen mucho de lo que hacemos, ¿no? Entonces, ellos suponen del contacto físico que tienen con nosotros, del abrazo. A veces son cosas tan sencillas como que en la casa se rompió un plato y no sé, ya hubo una reacción del papá, tal vez ni siquiera de la mamá, es como por hacer un ejemplo. Y pues no, porque es que siempre se rompen platos aquí y eso significa dinero, eso significa gastos adicionales. Los niños nos observan cuando estamos en el tráfico, en los trancones del día a día, y ellos están observando qué estamos diciendo al respecto, cómo estamos reaccionando frente a, a los horarios, a la puntualidad que manejamos, frente a esa situación de estrés
que definitivamente excede nuestras capacidades de control, sino que de alguna forma nos somete, pero ellos están observando y nosotros estamos transmitiendo muchas cosas en esos intercambios. Ellos están súper pendientes de la manera como nosotros ponemos o no ponemos interés en las cosas que ellos dicen, porque hay papás que sí, yo te estoy escuchando, si de verdad hay un interés en eso que está contando ese niño, en eso que está haciendo ese niño, en eso que está expresando ese niño, pues hoy en día puede ser algo un poco más complicado porque los papás llevamos el trabajo a la casa a través de nuestros celulares, ¿sí? Entonces estamos cumpliendo con requerimientos a través de los chats y eso lo llevamos también o hace interferencia, digamos, en la relación que los papás tienen con sus hijos en el momento del contacto o del interés o de lo que ellos buscan o deben recibir de nosotros. Y bueno, eso en el caso de que es el trabajo, pero hay otras situaciones que todos sabemos que también son a partir bueno, de la parte social, ¿sí? De las relaciones interpersonales que hoy se manejan mucho a través de los chats y del uso de celulares, y que eso nos distrae de estar en el momento, en el aquí y en el ahora, de ese compartir con nuestros hijos o en ese ambiente familiar. Entonces, yo me puse a pensar un poco que cómo podríamos explicar cuál es la función como de los papás con respecto a los niños, y yo le puse los padres y el pozo. Digamos que un pozo, si hablamos de un pozo de agua en un lugar donde es un desierto, por decirlo así, pues es el que te provee esa satisfacción de esa necesidad básica que es la sed, ¿no? El poder acceder al agua, y eso te reconforta. Si los papás son como ese pozo que pueden reconfortar emocionalmente a sus hijos, ¿qué tipo de pozo son ustedes? ¿Es un pozo donde el niño encuentra confianza, atención, aceptación, interés, calma? ¿O es un pozo donde hay mucha ansiedad, donde hay mucha frustración, donde hay mucho cansancio, donde hay una necesidad muy grande de controlar, donde finalmente hay rechazo y expresiones de desaprobación constantes hacia ese niño? Perdón, Angelita, por acá el señor Víctor Manuel está levantando la manito. Víctor, ¿nos quieres compartir algo? No, parece que se emocionó un poco y activó la manito sin querer. Sí. Qué pena la interrupción. No, bueno, gracias. Entonces, volviendo al tema, sería, o sea, nosotros qué tipo de pozo somos, qué es lo que les estamos ofreciendo a nuestros hijos. Ellos pueden acercarse a nosotros y qué reciben de nosotros la mayor parte del tiempo, o incluso algunas veces, pero algunas veces que pueden ser recurrentes. ¿Cuál es tu objetivo cuando acompañas a tu hijo a los entrenos o a las competencias? Pues digamos que el objetivo básico, si respondemos así, pues es acompañarlo precisamente. O sea, acompañas a tu hijo, pues el objetivo es acompañarlo. Pero cuando lo acompañas, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Estás acelerado? ¿Gritas? ¿Desconcentras al niño dándole instrucciones de más allá de las que el entrenador o de lo que ya se le ha explicado? Hablas de las posibles consecuencias de que gane la competencia o de que pierda o de que esté en el entreno, digamos, concentrado o no esté concentrado. Entonces, es que si no te concentras, entonces no vas a poder recorrer esta distancia en menor tiempo. ¿Tienes expectativas cuando él va a la competencia? Creo pues que eso es como lógico, ¿no? De alguna forma, ¿no? Expectativas de que gane. O vas sin expectativas y dices, no, pues es que él está muy pequeñito, pues y todavía no, y lo hace ahí, pero pues mi idea no es que gane, pero bueno, que esté ahí.
Perdón, Pero Angélica, ojo, acá mencionan algo que me parece muy interesante y lo digo también desde mi experiencia personal, y es que hay una mamita que dice, mi esposo es más tranquilo, yo tiendo a ser sobreprotectora, ¿sí? Y efectivamente creo que los niños y las niñas responden también a esas emociones que pueden transmitir papás o mamás o cuidadores en determinados momentos de los entrenamientos o de las competencias. sí, muchas gracias, Ana Milena. Sí, es así. Sí, los papás transmiten muchísimo porque puede ser un momento como de presión emocional. Los papás están criticando, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Acompañar, pero ese objetivo, además de alrededor de ese objetivo, ¿qué hay en tu actitud, en tu conducta, en tus emociones, más allá de acompañar? Entonces, ¿qué es lo que genera, digamos, estas actitudes o incluyendo ahí la parte de la sobreprotección? Puede generar en el niño una presión emocional. Y esta frase, aquí estamos como tocando ya un poquito la psicología del deporte. Entonces, en unos documentos de psicología del deporte yo encontré esta frase que me pareció importante colocarla y es, no importa cuánto signifique para ti en lo personal, sabes lo que significa para todos los que te rodean. Y si nosotros analizamos esa frase, pues nos damos cuenta que está cargada como de tristeza, de angustia, de sufrimiento. Y ese sufrimiento en momentos de competencia, pues lo podemos llamar como ansiedad en sus tres componentes, cognitivo, somático y conductual. La ansiedad es un estado emocional que puede ser muy incómodo porque tiene un componente físico de mucho malestar, ¿sí? ¿Como qué? Como dificultad para respirar, como aumento de la frecuencia cardíaca, como sudoración, también la parte muscular, tensión muscular. Entonces, si nos ponemos a pensar, hay una descarga de hormonas y de neurotransmisores que hacen que esa ansiedad, la persona que lo está sintiendo, eso se va como automáticamente, ¿sí? O sea, no es que yo pueda controlar que quiero, bueno, digamos que la respiración cuando se está en tratamiento uno enseña estrategias para respirar, pero cuando estás bajo el influjo de la ansiedad es muy difícil si tú no tienes un entrenamiento que pueda respirar fácilmente. Y eso te dificulta movimiento, parte cognitiva, incluso orientación, adaptación. Entonces la ansiedad es un estado emocional de mucho malestar físico, conductual porque afecta la conducta, pautas de comunicación, movimientos gruesos, movimientos finos, gestuales. Y la parte cognitiva es un montón de pensamientos y de preocupaciones que sostienen lo somático y lo conductual. Entonces, ahí está la imagen de la mamá y yo coloqué esta frase. Cuando actúo por ansiedad, creo más ansiedad en mí y en mis hijos. Y bueno, Entonces, aquí nuevamente surgen esas reflexiones, digamos, como a veces las mujeres tendemos a ser un poco más sobreprotectoras, nuestros hijos lloran, ellos hacen contacto visual con nosotros esperando precisamente que ser consolados, ¿sí? Y eso tal vez responde un poco y conectando con lo que tú mencionabas anteriormente de sanar esa niña interior, y es que como mujeres nos han enseñado a eso, ¿no? A cuidar, a proteger, ¿sí? Y por eso seguramente pues con nuestros hijos actuamos de esa manera, ¿no? Mientras que seguramente los hombres son un poco más tranquilos al respecto, ¿sí? Pues porque no han estado como en estos espacios de casa, espacios más privados. sí, con respecto a esto, de pronto hacer una claridad y es que cuando el niño está en una necesidad emocional, digamos que anteriormente se decía, no, es que el niño está llamando la atención, no le pare bolas, si no le haga caso. Pero se ha comprobado que es importante que los papás puedan dar una respuesta a esa necesidad emocional del niño. Que un niño que está por mucho tiempo en estados emocionales alterados no le beneficia en que va a mejorar su tolerancia a la frustración.
¿sí? No, sino que se aprende como esa estrategia de respuesta y digamos que se implementa de manera más constante y más permanente. Entonces, sí es importante que nosotros demos respuesta cuando los niños tienen una necesidad emocional y están un poco alterados o están llorando o sienten miedo. Entonces, que nosotros podamos hacer soporte a esa necesidad emocional del niño. Tal vez en la sobreprotección es que la mamá no puede conectar con las necesidades reales de ese niño si no está actuando desde sus propios temores y desde sus propios miedos de tal manera que impide que este niño adquiera las habilidades adaptativas propias de su etapa evolutiva. Y por eso es que la sobreprotección, pues sí, desde esa connotación no es positiva desde ningún punto. Entonces, ya ahí sí miramos que hay un componente ansioso en esa mamá porque se relaciona con él supliendo actividades, perdón, o haciendo cosas de más que no favorecen a este niño, pues entonces, mamita, tendríamos que pensar en la posibilidad de buscar una orientación o una ayuda para podernos relacionar de una manera más adecuada con este niño y donde le avalemos, digamos, todas las habilidades y capacidades que él tiene o puede llegar a desarrollar. Qué pena, Angelita, por acá está. David, ¿Sí? Aló, ¿me hola, escuchan? ¿te escuchamos? ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Sí? Quería hacer una conectación de que culturalmente enseñamos a que los niños no pueden llorar, a que como es hombre, entonces no puedes expresar emociones. Y claro, cuando ya es papá el niño, pues efectivamente va a ser mucho más calmado. Pero subconscientemente o internamente tiene una connotación negativa de que, oiga, se va a caer el niño y tiene ese miedo, pero no lo puede expresar. Entonces ahí llegamos a una expresión o a un nivel de consumismo internamente y que pues por más que puede expresar calma, calma, en algún momento va a explotar y se vuelve una bomba, por decirlo así. Ya, gracias. Sí, digamos que puede ser importante hacer una diferencia entre lo que es calmarse y otra cosa es evitar y reprimir, ¿sí? La calma hace alusión a la aceptación del estado emocional y a sobreponerse a él, pero el reprimir la emoción como la tristeza que puede surgir en un llanto, que es una emoción básica que surge a partir de la pérdida, entonces ahí hay una mala gestión o una gestión emocional inadecuada, digamos, porque se está generando, ahora más adelante lo desarrollo, esa parte como ese caparazón, como ese evitar, como ese reprimir, y lo que puede terminar haciendo es adjudicando esa emoción a otras personas, echando culpas o utilizando otras estrategias inadecuadas para poder canalizar esa emoción que no fue reconocida en su momento, ¿sí? La calma es súper importante, pero la calma supone una buena gestión emocional. El reprimir porque los niños no deben llorar y entonces usted no llore porque usted es niño, eso no supone ya de ahí que hay una dificultad y que ese niño puede tener precisamente situaciones compensatorias inadecuadas para consigo mismo y lógicamente que van a salir a flote cuando esté en el rol de papá, porque los niños son expertos en reflejarnos todo lo que nos ha pasado y que nosotros no hemos podido resolver. Entonces, cambiando un poquito, bueno, complementando un poquito con la psicología del deporte, ¿cómo funcionan las emociones en nuestros niños deportistas? Entonces, las emociones funcionan de la siguiente manera, unas que son negativas y otras que son positivas. O sea, ellos sienten, o en la psicología del deporte se distingue principalmente estas emociones que yo les escribí aquí. Entonces, como negativas, la tristeza, la ansiedad, culpa, enojo, vergüenza, desilusión. Y como emociones positivas, la felicidad, el disfrute, el goce, el placer, la diversión, el gusto. Las emociones positivas. ¿Qué pasa con las emociones positivas?
Ellas favorecen los procesos atencionales. Cuando un niño en su actividad deportiva está experimentando sus emociones positivas, entonces no va a tener tantos pensamientos distractores, digamos, ¿sí? No va a pensar en situaciones que tienen que ver con situaciones anticipatorias, que eso ya vendría a veces como a un componente de la ansiedad, como anticiparse qué pasa si después de esto, qué están pensando mis papás, ¿será que Juanito en esta competencia sí me va a ganar o no? Yo le voy a ganar. ¿Será que mi mamá sí me trajo el agua o sí trajo, no sé, algo que tenía que traer y si estuvo o no estuvo? ¿Sí? No, cuando están los niños experimentando en sus actividades deportivas emociones positivas, favorecen sus procesos atencionales orientados en la práctica del deporte que están realizando. Propician un rendimiento superior en situaciones de presión, o sea, en situaciones de competencia, ¿sí? Favorecen la creatividad y la toma de decisiones, porque un niño que se siente que está disfrutando, que está gozando, que está alegre, que se está divirtiendo, entonces es un niño que puede tomar mejores decisiones sin una carga emocional negativa que lo va a orientar de pronto a tomar una decisión por miedo. Perdón, Entonces, Angélica, uh-huh. aquí te interrumpo, digamos, porque precisamente eso es lo que nosotros buscamos con la metodología de Saurios, ¿sí? Uh-huh. Propiciar un espacio de protección para los niños y las niñas donde se diviertan, donde la pasen bien, ¿sí? Donde vinculamos precisamente a las familias en estos escenarios para garantizar que los niños se sientan acogidos, se sientan respetados, ¿sí? Y que puedan pasarla bien, divertirse, ¿sí? Para los niños el juego es lo más importante, para nosotros puede ser, pues sí, por supuesto, ya superamos esa etapa del juego, pero para los niños es todo un mundo de posibilidades, de explorar, ¿sí? Y sobre todo en los más pequeñitos, a veces, y creo que lo he dicho en otros escenarios, sabemos que los papás hacen una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, de madrugar, de correr, etcétera, etcétera, ¿sí? Y dicen, no, es que el niño no hizo nada, ¿sí? O se la pasó llorando, o quiso jugar en el parque, ¿sí? Pero para el niño eso implica un gran proceso, un gran avance, ¿sí? Dentro de su propia dinámica de aprendizaje. Y por eso ustedes se dan cuenta que a veces utilizamos metodologías que no siempre se hacen con la bicicleta, ¿sí? Pero es precisamente para generar ese espacio y por eso pues esperamos que tanto el niño, la niña, como su familia se divierta y lo pase muy bien, ¿sí? Y que a través de la emoción y el juego pues se mejore todo su proceso. Por ahí hay unas manitas levantadas, si quieres cierra la idea que tenías, qué pena la interrupción y ya damos paso a la intervención. Gracias Ana Milena. Sí, entonces esa parte de las emociones positivas que favorecen los procesos cognitivos como el pensamiento, el lenguaje, la atención, la memoria, no solo se da en la práctica deportiva, sino también se da en otros escenarios, como decía Ana Milena, y ustedes se pueden dar cuenta en el rendimiento académico o en los ambientes escolares, ¿sí? Un niño que está triste, que está deprimido, que se siente mal, que se siente juzgado, que se siente angustiado, pues ese rendimiento académico o esos procesos atencionales se van a ver disminuidos. Ya, Ana Milena, ¿alguien va a participar? Sí, Natalie, ¿querías compartirnos algo? Sí, yo quería es más hacer como una pregunta y va muy enfocada a lo que tú estabas diciendo. Pues uno como papá a veces siente algo de frustración cuando pues lleva a su hijo, madruga, ¿sí? Y a veces mi hijo tiene 3 años y él, por ejemplo, no le gustan lo que hemos identificado es que no le gustan las actividades que no tienen la bicicleta o se rinde muy fácil. ¿Cómo como papás podemos alentarnos a que continúe con las prácticas, a que siga los ejercicios? ¿Cuál es la manera correcta? Porque pues uno le insiste, a veces uno como que se frustra y dice, pero ¿por qué no lo hace? Lo que tú decías, llora, se va para el parque. ¿Cuál debe ser la posición de los papás en ese momento? Ya, Ana Milena, una pregunta, perdón, gracias por la intervención.
¿Seguimos con el tema y resolvemos estas preguntas al final o las vamos resolviendo? No sé cómo tú lo ves. Si quieres, resolvamos esta pregunta Ajá. y al final dejamos otras, como para no perder el momento, ¿sí? Ya. Qué pena Ajá. contigo. Ya. Bueno, en ese caso, digamos, yo contrapreguntaría, Ujú. como en los debates presidenciales, ¿sí? ¿Qué tanto esa emoción de la frustración ustedes la identifican en otros escenarios? ¿Sí? Porque sí es importante y digamos lo que uno ha reconocido tanto en la experiencia personal como en la profesional, es que cuando los niños se frustran mucho es porque tienen papás o mamás que son muy exigentes, ¿sí? Entonces eso vale la pena también valorarlo, ¿sí? Hay que evaluar también el tiempo que el niño o la niña lleva en el proceso, ¿sí? Qué pena, Natalie, no sé si tú me recuerdas cuánto tiempo lleva tu peque entrenando con nosotros, ¿sí? Que a veces pasa eso y es normal, ¿sí? Y lo que les decimos a las familias es, no queremos entrar como a presionar para que los niños y las niñas se adapten a esta dinámica, ¿sí? Porque si no, le empiezan a coger pereza, flojera y demás. Y por supuesto, pues procuramos que los profes sean sensibles también a ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hacen los papás es negociar, ¿sí? Mira, después de hacer esta actividad vamos a ir al parque o primero lo vamos a llevar al parque y después ya lo metemos como a la dinámica del entrenamiento, ¿sí? Revisar, digamos, si esa misma frustración se presenta en otros escenarios cuando están en la casa y salen con la bicicleta. Yo creería, pues, digamos que esas pueden ser como algunas observaciones. Hay una mamita que por acá señala, no hay que estresarse, ¿sí? Hay que disfrutarla y yo creo que también los papás, porque a veces, claro, sobre todo en Bogotá, a veces los papás llegan que como con el corre-corre, que el trancón, que no sé qué, y esa carga puede ser que también la estemos transmitiendo a nuestro hijo. Entonces, apúrate rápido, que la bicicleta, que no sé qué, que el casco, ¿sí? Entonces, puede ser eso también lo que influye un poco en la frustración que puede sentir nuestro hijo y nuestra hija, digamos, sintiendo esa carga de ansiedad que podemos tener las mamás y los papás. ¿Listo? Bueno, no sé si con eso di respuesta y si no, pues ampliamos más la información al final de la intervención de la colega. Ya, sí, Natalie, pues yo entendí que usted se frustraba, o sea que la frustración surge del hecho de todo el esfuerzo que usted hace por llevar al niño al entrenamiento y que él rechace o que no quiera acceder a algunas actividades es lo que le genera frustración a usted, más que como decir, bueno, el niño se opone en ese momento, pero es como la frustración que se genera en usted. Mire que la frustración surge por una necesidad muy grande de controlar y cuando los niños no, no caminan o no actúan conforme a las ideas que los papás tienen preestablecidas. Entonces genera todo ese choque interno con los papás y eso, o sea, hazlo porque mira todo lo que estoy haciendo. Pero ahí viene el tema que pasamos como en otra diapositiva, que es los papás están como imponen como sus propias percepciones a los niños y transmiten esa emoción y la ponen en ellos, ¿sí? Entonces, digamos que habría que evaluar o decir, es un niño muy pequeño, es un niño de 3 años, ¿sí? Entonces, los niños de 3 años puede ser que por su etapa evolutiva tienen interés en ciertas actividades o son más selectivos porque ellos todavía no alcanzan toda esa regulación, todo ese autocontrol que de pronto niños más grandes lo alcanzan y lo pueden sopesar, como decir, bueno, no me agrada tanto que me hagan trabajar sin bicicleta, pero después de estos 15 minutos de trabajo, de ejercicio, no sé, de acondicionamiento físico sin bicicleta, luego voy a la bicicleta y ahí compenso, ¿sí? Pero el niño de 3 años, no, su tiempo es muy presente y es muy momentáneo y está muy orientado a la actividad que le produce placer, y lo que le produce placer a él en este sentido es que él pueda estar pedaleando o pueda estar en su bicicleta en esa otra modalidad que tienen los niños más pequeños. Y eso es lo que a él le genera como esa adrenalina y esa satisfacción, esa dopamina orientada a esa actividad en específico, ¿sí? Entonces, el que el niño llegue a también
a ser receptivo con la actividad que no le genera tanto placer porque no se vincula con el objeto que es la bicicleta, puede ser un proceso de aprendizaje para él que viene a darse a través de los procesos madurativos. Los niños de 3 años se van a vincular muchísimo con los objetos, con lo que es el objeto. Es mi carro, es mi bicicleta, es mi dinosaurio. Y ahí se orienta la actividad y a través de eso se desarrolla la actividad. Puede ser que algunos niños sean un poco más flexibles. Sin embargo, tenemos que ser muy perceptivos de la etapa evolutiva y del desarrollo afectivo emocional que está enmarcado para esa edad y para esa etapa evolutiva. No quiere decir que sea un parámetro del que no se puede salir porque todos los niños son diferentes, pero que sí nos está dando una guía. Sigamos, bueno. Bueno, entonces, ¿cuál es el papel que juega la motivación para la práctica deportiva de los niños? ¿Qué es la motivación? Es la dirección e intensidad del esfuerzo. Y esa dirección e intensidad del esfuerzo es de esas capacidades tanto físicas como mentales. ¿Sí? No solo es la parte física, es también la parte mental que está siendo estimulada a través de la actividad física. Y esa motivación hacia dónde nos va a llevar a la consecución de qué meta, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado con la palabra motivación porque a veces se desfigura. A veces queremos como que a la fuerza el niño esté motivado para realizar esto. O como adultos estamos queriendo como inyectarles, digo yo, como la idea de por qué él debería estar motivado hacia esto, ¿sí? Entonces es porque eso te va a favorecer, te va a volver un niño sano, fuerte, porque así también puedes adquirir más habilidades y más destrezas que te van a servir para el colegio, para el estudio, pero esos son razonamientos de adultos. ¿Sí? Entonces tenemos que ser cuidadosos que cuál es la motivación o cuál es el papel que juega la motivación para las prácticas deportivas de nuestros niños. Entonces aquí encontramos que hay una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. Entonces, más o menos lo que nos estaba diciendo que es como una política de saurios, lo que entendían a Milena de lo que ella nos comentó, es que la política es que el niño vaya a divertirse, el niño vaya a disfrutar, el niño vaya a jugar y a jugar en compañía de su familia. Entonces, la motivación intrínseca es ese placer, esa satisfacción que se da por la misma actividad, por tu propio bien, porque me gusta, porque me encanta correr, porque me encanta estar en la bicicleta, porque me encanta el patinaje, porque me gusta, porque siento placer. Entonces, eso genera una motivación intrínseca. O sea, voy a la práctica del ciclismo porque eso me encanta. ¿Cuál es la otro tipo de motivación? La extrínseca. Participar en una actividad como un medio para un fin. Y a veces la motivación que nosotros les estamos dando a nuestros niños es extrínseca. Es un medio para un fin, para que seas un niño fuerte, sano, para que te desarrolles, para que seas, eso te va a ayudar en el estudio, que estés más concentrado, que tu memoria mejore, para que incluso después cuando los niños están en competencia, pues es el reconocimiento social, es que vas a ganar el trofeo, la medallita, es que, o sea, ¿sí? Entonces es extrínseca esa motivación. Y para que nuestros niños tengan el beneficio del deporte, tenemos que ser conscientes de que les beneficia la motivación intrínseca. O sea, que es algo que a ellos les gusta, lo hacen porque les encanta. Yo tuve un caso una vez de una niña que estaba en patinaje, una niña de 5 años y era buena patinando, pero el papá iba con ella, la acompañaba a los entrenamientos y a las competencias y empezó a ser exigente, o sea, complementaba incluso lo que hacía el entrenador, ¿sí?
y llegó a consulta al papá todo angustiado porque me dijo, ella es buena, le encantaba y ya no quiere. Pues claro, ¿quién va a querer estar en una niña, quién va a querer incluso uno de adulto, si todo el tiempo te están presionando, te dicen que tienes que ser la mejor, que tú puedes más, que ya te falta poco para que recorras esta distancia en este tiempo, que vas a ganar, que tienes que ganarle a fulanito, que te concentres, que tú sí puedes ganar esta competencia? Entonces, ahí es una motivación extrínseca, o sea, es de afuera. Es una actividad como un medio para un fin, y en este caso para un fin del papá además, porque ni siquiera la de la niña la que tenía la intención de ganarse el trofeo ni nada de eso, era el papá el que quería compensar, digamos, un poco sus carencias mirando a esa niña exitosa en esta actividad. Pero cuando nosotros comprendemos que la motivación intrínseca es muy importante, entonces perdemos un poco de vista y dejamos de darle tanta importancia al trofeo, a que sí puede hacer esto, pero no puede hacer lo otro, que sí está logrando, no sé, como el objetivo como tal de la actividad, y sometiendo al niño a situaciones de estrés. Entonces, debemos profundizar y debemos cultivar esa motivación basada en el placer, en la satisfacción, en el estar contento con la misma actividad por sí sola. Entonces, ¿cuál es el tipo de motivación que estoy reforzando o fortaleciendo en mi hijo? A partir de lo que yo les estoy diciendo, pues sería bueno que ustedes se hagan esa pregunta. Y que, bueno, si independientemente de que la contestemos en el chat y Ana Milena nos colabore en este momento con las respuestas, pues sería como una tarea para ustedes, para que de verdad ustedes puedan mirar hasta dónde este tipo de motivación favorece el desarrollo emocional de sus hijos, o ustedes de pronto sin querer, porque todos los papás hacen las cosas pensando en lo mejor para sus hijos, e incluso en las situaciones que se presentan en mi consultorio, todos, yo les digo, hay cositas que debemos ajustar, todos hacen las cosas pensando en lo mejor, pero a veces pensando en lo mejor cometemos, digamos, algunos desatinos. Entonces, ustedes piensen, quédense con esta preguntita, y es, ¿cuál es el tipo de motivación que estoy reforzando o fortaleciendo en mi hijo? Bueno, entonces volvamos un poco ya como a nuestros niños en la parte emocional, nos entramos y salimos un poco de la práctica deportiva y vamos como a la parte emocional y a los papás. Vamos a ver qué pasa. Frente a las dificultades o los retos a nivel emocional que plantean los niños, ¿cuál es el problema? Respuesta: que los niños pierdan el control de sus emociones, que los padres pierdan el control de sus emociones. ¿Cuál sería como el problema si lo ponemos en esos términos, digamos? Pues que el niño pierda a veces el control de sus emociones es esperado, ¿no? Porque es que el niño está en desarrollo. Yo les digo a los papás, usted tiene una ventaja enorme de experiencia, pues en edad, en estrategia de afrontamiento, en capacidad de autorregularse. El niño está aprendiendo, está en proceso evolutivo. Entonces, sí quiero que ustedes se pregunten frente a las situaciones retadoras que tienen con sus hijos, ¿cuál es el problema? ¿Que mi hijo me haga el berrinche o que yo pierda el control de mis emociones? ¿Que mi hijo sea rebelde, desafiante, o que yo pierda el control de mis emociones? Él está experimentando y está aprendiendo formas de relacionarse, incluso desde ese desafío, desde ese negativismo, de ese ser voluntarioso. El punto es cómo yo, como papá y como adulto, me posiciono frente a eso. Los hijos nos permiten experimentar emociones intensas: frustración, inseguridad, angustia, temor, entre otras.
Y ante estas circunstancias o estas situaciones que plantean los niños, ¿qué hacemos los adultos? Reaccionamos. Más adelante manejo la parte de lo que es una respuesta. No damos respuestas, reaccionamos. Es porque venimos de un aprendizaje de hacer de las situaciones que plantean los niños unos torbellinos dramáticos, digamos, ¿sí? Como todo llevándolo al tono, a un tono personal y no podemos profundizar, estamos como automatizados en una reacción emocional frente a la situación. Porque es que, digamos que no tener esa reacción emocional frente a la situación que el niño nos está planteando, nos está exigiendo un gran esfuerzo adicional a nosotros como adultos. Un gran esfuerzo a nivel emocional, incluso cognitivo. Pero frente a todas esas emociones intensas que ellos nos permiten experimentar, nosotros reaccionamos con gritos, con desaprobación, con rechazo, algunas veces con insultos, otras veces bueno, voy a decir castigos físicos, y hacemos de la situación un torbellino dramático donde mamá y niño, papá y niño están ahí en ese enlace, digamos, están enlazados haciendo espejo. El niño está, voy a decir esto, agresivo y la mamá está agresiva. El niño está temeroso y la mamá está temerosa, o sea, hacen un espejo. En lugar del adulto hacer una contraposición a ese espejo. Si mi hijo es grosero, pues yo soy respetuosa. Si mi hijo está temeroso, pues ¿puedo estar yo calmado? Como para que él es el que debe encontrar, porque es un niño, un soporte emocional frente a esas emociones y no entrar en que mi mamá, mi papá me hacen espejo, entonces todos estamos agresivos, todos estamos groseros, todos estamos impacientes, todos estamos, o sea, hacen el espejo, entonces emocionalmente es un torbellino dramático donde no se sale. O si se sale el adulto, digamos, pero de ahí no salimos bien librados, digamos. ¿Qué aprenden nuestros hijos de nosotros? Aprenden precisamente esa regulación emocional o esa dificultad que tenemos para no regular nuestras emociones. ¿Por qué exigimos que regulen sus emociones si nosotros no lo hacemos? Entonces, uno ve a las mamás, es que es muy grosero, es que es muy agresivo, es que es muy terco, es que es muy necio, es que es muy desafiante. Pero entonces uno dice, bueno, si hacemos una pausa y miramos un poco, profundizamos en qué es lo que estos niños, este niño o esta niña ha aprendido de estas figuras importantes alrededor de él, cómo se ha transmitido en la pauta relacional, en la dinámica relacional. Pues estamos transmitiendo esa dificultad para poder pasar como de la emoción al sentimiento, o sea, de la reacción a la respuesta, porque es que la respuesta nos va a suponer una pausa, nos supone una pregunta. Y una pregunta, no, varias preguntas que nos lleva seguramente a tener otro tipo de conducta a la que inicialmente tenemos. Y a veces los adultos lo vivimos en algunos contextos. Digamos que su jefe le hace a usted algo que dice, si esto en otra parte, pues, ¿no? Yo aquí le digo 1, 2 y 3 a mi jefe, ¿sí? Pero no es que es mi jefe, yo no puedo, porque aquí hay una consecuencia. De aquí me quedo sin trabajo, tengo deudas, tengo responsabilidades, o sea, no estoy de acuerdo con nada de lo que este señor me dijo, pero aquí no puedo reaccionar. Aquí me toca esperarme, aguantarme, y bueno, pues esperemos a ver qué
¿Qué pasa? Y bueno, de pronto me quejo porque es que las emociones siempre intensas, así sea, llevarnos a desahogarnos, nos llevan a hacer esa reacción. Voy a buscar a mi amiga en el trabajo y me desahogo, ¿sí? Pero con los niños lastimosamente no tienen ni siquiera ese beneficio. Si el niño te dijo, mamá, te odio, eres mala y fea, pues ahí tiene su reacción y tenga, sea con un gesto, sea con una palabra o en el peor de los casos con una agresión física. ¿Cómo sienten las emociones los niños? ¿Cómo las sienten? Naturalmente, espontáneamente, en un estado puro. Y esas emociones son como olas, van y vienen. Puede ser que llegó muy contento al entrenamiento, pero después, no, mamá, yo no quiero, o no, no sé qué, y empiezan a plantear retos y cuando usted los ve está haciendo berrinche y está llorando, pero llegó contentísimo. ¿Sí? Van y vienen porque es que todavía, digamos que más adelante al final, sobre todo, toca un poquito más la parte de neuropsicología para que tengamos en cuenta cómo funcionan a nivel cerebral las emociones en los niños y en los adultos. Entonces, ¿cómo es que nosotros estamos exigiendo cosas que todavía no se dan en ellos y que incluso en algunos adultos tampoco? Entonces dice, ¿cómo sienten las emociones? Naturalmente, espontáneamente, en su estado puro. Tengo miedo, tengo ira, estoy alegre, tengo asco. Y van y vienen, son olitas, van y vienen. Porque ellos están aprendiendo de la experiencia del contacto con el mundo externo y con su entorno. Y eso los lleva a que sean como un poco fluctuantes, porque están en etapa de desarrollo. ¿Cómo sienten las emociones los adultos? Entonces tenemos la tendencia a evitar las emociones, temor a experimentar las emociones, intelectualizamos las cosas, repartimos culpas, trasladamos lo que estamos sintiendo a las otras personas. Sí, es que es un niño muy intransigente. ¿Será que estamos trasladando eso al niño? ¿Será que es el niño? Yo les puse la figura ahí que está con su armadura y con todo, porque es como si el adulto tiene la necesidad, al contrario del niño que las experimenta, que es espontáneo, que fluye, que está dado en ese estado puro, el adulto está con su armadura, porque hay un temor para experimentar las emociones. Las emociones no son buenas ni malas, las primarias son adaptativas. No, la única agradable, digamos, sería la alegría, pero ¿a quién le gusta sentir miedo? Nadie. Tristeza, pues a nadie. O sea, generan un desagrado, digamos, pero de esas emociones derivan otras, como la frustración, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a defender, no quiero sentirme frustrado, el enojo, la ira, pero ya como en un enojo que viene ya dado en un tiempo dado, entonces no quiero, pero se resiste a eso y en ese proceso de resistencia lo que hace es reaccionar. En lugar de que las gestiona, porque uno dice, bueno, pues como las está evitando o tiene temor para experimentarlas, pues entonces puede ser que en últimas las exprese bien. No, es totalmente al contrario. La evitación siempre es una trampa emocional, porque no te permite aceptar y el luchar contra lo que está sucediendo en el momento actual hace que tengas estrategias inadecuadas, porque la vida es así. O sea, estamos todo el tiempo expuestos a eventos imprevistos, que las cosas no salen como nosotros quisiéramos, sino que simplemente salen como son, porque no podemos controlar los eventos externos, las personas, no podemos controlar. Y eso nos lleva a la reflexión de, ¿nosotros aceptamos a nuestro hijo como es? ¿O nosotros tenemos una idea preconcebida de lo que debería ser nuestro hijo? Disciplinado, estudioso, inteligente, incluso físicamente de esta forma.
Y cuando vamos y miramos a nuestro hijo, pues él es lo que él es. Y se merece la aceptación de esa particularidad, de esa individualidad que él tiene, que en algunas cosas se sale de lo que nosotros quisiéramos. No estoy diciendo que eso nos impide educar y formar, digamos, como en la instrucción, en la guía que da el papá para que el niño pueda aprender estrategias para interactuar, para desarrollar sus capacidades, para afrontar situaciones. Pero nuestro hijo, nosotros podríamos sacar cada uno ahorita donde estamos, ¿cómo es mi hijo? Y hacer un paralelo y cómo yo me imaginé este hijo, y cómo yo quise este hijo, y cuál es este hijo que yo tengo. Si hay una marcada diferencia entre esas dos cosas, puede ser una mamá que sienta mucha frustración, que esté muy orientada a la sobreprotección, porque entonces está suponiendo, yo quería un hijo fuerte, un hijo valiente, un hijo que no se deje de nadie, pero tengo un hijo frágil, tengo un hijo que llora, tengo un hijo que se puede lastimar, entonces tengo que compensarlo, sobreprotegerlo. Entonces son preguntas que necesitamos hacernos también. ¿Existe una diferencia entre reacción y respuesta? Sí. La reacción es algo que surge automatizadamente. Surgió. Y la respuesta es algo que se procesa, que se pasa por un filtro, donde se supone una pausa y donde existe un momento de reflexión, de interpretación y de evaluación para poder dar una conducta, para expresar una conducta. Pero con nuestros hijos generalmente lo que hay es reacciones, incluso se da más por ese nivel de confianza y de esa sensación de que es mi hijo. Por eso yo les ponía el ejemplo con el jefe, pues ya no, porque no hay el nivel de confianza, ¿sí? No hay el nivel de esto es mío, pero como él es mi hijo, entonces con él sí, lastimosamente. Entonces, si estamos enojados, pues tenemos ganas de gritar, de cantar la tabla y de decirle muchas cosas al niño, o al menos de desahogarnos con alguien. Y entonces si la mamá no le canta la tabla, o si el papá no le canta la tabla, entonces esperan a que llegue el papá del trabajo y le dicen, vea, es que él hizo y me dijo y no sé qué, y no sé qué. Y si no es el papá, entonces al abuelo. Él se portó mal, hizo esto, hizo lo otro, y también esto, y después esto, fue grosero conmigo, ta. Y entonces yo les sugiero que esas cosas pueden ser ajustadas y no pueden ser manejos comportamentales tan adecuados finalmente, porque si ustedes lo evalúan y si eso les sirviera, digamos, entonces el niño modificará sus comportamientos, pero es muy probable que no los modifique y que esa simplemente es una dinámica. Llega el papá y yo doy la queja. Cada que se porta mal lo amenazo. Ahora le cuento a tu papá lo que hiciste. A veces son los abuelos, porque los hacen quedar mal con los abuelos que son muy consentidores. Ahora le cuento a tu abuelo lo que hiciste. ¿Sí? Entonces, pero eso no, eso es un desahogo, pero eso no es una técnica o una estrategia del papá adecuada para modificar algunos comportamientos que el niño necesita que el adulto le ayude a regular. Les traje aquí un ejemplo. Vamos a ver cómo nos va con esto. Dice así, una madre asiste a consulta para lograr cambiar el comportamiento de su hijo de 5 años, con el que tenía peleas constantes. La mamá hizo el esfuerzo de comprarle un juguete y sentarse a jugar con su hijo, tal como se lo habían recomendado. Tener más buenos momentos con él para que su relación dejara de ser una persecución constante. También quiso poner en práctica dar un preaviso al niño para terminar el juego, con el fin de que el niño logre adaptarse a la frustración de dejar de jugar. Juanito, vamos a dejar de jugar en 5 minutos. El niño expresó, no quiero este juego, es feo, tú eres mala, no me quieres, tiró los juguetes, gritaba y lloraba. La madre se sintió muy herida, derrotada y dada por vencida.
nada funcionaba con su hijo. ¿Qué pensamientos pudo tener la madre? Entonces, ¿el problema está en mi hijo? ¿No fue suficiente lo que hice? ¿Es mi hijo el que debe cambiar? ¿Puedo mejorar la próxima vez? Pues lo que la mamá hizo, la respuesta fue una interpretación literal. La madre concluyó que era un mal hijo, que por alguna razón era malo y malcriado. Entonces, aquí en este caso, miramos que la mamá, digamos que tenía opciones o a ella se le habían recomendado ciertas cosas a nivel terapéutico para manejar el comportamiento y las emociones de su hijo, pero ella lo aplicó en el contexto y todo fue bien hasta cierta parte, pero al final ya no obtuvo lo esperado, digamos, ¿no? Lo que de pronto el terapeuta quería que en el contexto la mamá lograra. Vamos a ver qué pasó. Entonces, ¿cómo puede compensarle a un niño los regaños o los insultos de su madre? ¿Cómo puede compensarle? ¿Cómo eso puede alimentarlo, digamos? Si nos ponemos a pensar, una mamá que trabaja con unas jornadas de trabajo intensas, largas, que está todo el tiempo ocupada, estresada, una mamá que está agotada por las diferentes situaciones, no solo en el trabajo, sino también en la casa, una mamá que no tiene tiempo para jugar, para compartir, para pasar un momento con él, entonces puede ser que unos regaños, unos insultos, sí compensen a ese niño, que sí le alimenten, digamos. ¿Cuál fue la razón de la reacción del niño? Pensemos, ¿cuál fue la razón? Pues la razón es que es una relación donde hay mucho desgaste, donde hay mucho conflicto, donde pasan muy pocos momentos juntos, donde al niño le estaba encantando jugar con su mamá, que muy pocas veces o casi nunca lo hace, y pues la mamá se aleja, ¿sí? Mira a su mamá alejarse y es como para él es lo mismo de siempre. Sí, es como que otra vez pierdo este momento de compartir, es este momento que pierdo otra vez este contacto con mi mamá, este disfrutar con mi mamá. Y bueno, ella me explicó que faltaban 5 minutos, pero de todas maneras, como que o sea, sigue generando esa insatisfacción en el niño. ¿Y qué hace el niño? Propiciar la reacción de la madre. Y cuando le dice esto es feo, no me gusta, tira los juguetes, se estalla en llanto y se estalla en malestar. ¿Qué hace la mamá? Pues mirarlo. ¿Qué hace la mamá? Dirigirse a él. ¿Sí? Y seguramente cómo se dirige hacia él, pues de pronto no como en los mejores términos, ¿no? Sino que le va a decir, si ves cómo eres, y ves de grosero, yo quería jugar contigo, pero tú me terminas tratando mal, y es por eso, o sea, la mamá reacciona frente al niño. Si ves contigo no se puede, es lo mismo de siempre, ¿sí? Entonces, en últimas el niño dice, bueno, prefiero que mi mamá quede un momentico más conmigo a que definitivamente se acabó el juego y quede otra vez como con esa sensación de pronto de abandono, ¿sí? Entonces, ¿qué buscan los niños? ¿Qué buscaba Juanito? La cercanía y la atención de sus padres, de su madre. Ellos buscan siempre un punto de referencia para comportarse, modelos a imitar, retroalimentación, afecto, aprobación. ¿Podemos ayudar a interpretar la situación que vivía la madre con el niño? Intentemos, a ver qué pasa. La madre perdió el control y terminó en reacciones de rechazo, desaprobación, de palabras hirientes. ¿Por qué? Porque estaban ellos vienen, esta mamá y este niño, en una relación deteriorada donde priman los disgustos, donde priman los conflictos, donde es una mamá que quiere mantener las cosas en control porque le toca dar la cara en el colegio, que hizo esto, que hizo lo otro, en el hogar, con la familia, ¿sí? Entonces es una mamá que está siempre como cansada, pero siempre también tratando de mantener el control de todo lo que el niño de alguna forma
como que en algún punto le descuadra o le descontrola. Entonces, una mamá agotada siempre alerta. ¿Qué va a hacer? ¿Con qué va a salir? ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué me toca? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba en esta relación? Una mamá que está tan ocupada con una exigencia laboral, un estrés del día a día, que aprovechaba los momentos en los que el niño estaba tranquilo jugando o mirando televisión para descansar. ¿Sí? Entonces, ella aprovechaba esos momentos de él estar bien para distanciarse de él. Entonces se genera una dinámica, de lo que nos genera cercanía a nosotros, es el conflicto, mamá. Entonces el niño recibía atención intensa y negativa cuando se portaba mal. Nula atención cuando se portaba bien, porque la mamá decía, ay, por fin se está portando bien, va a descansar. Y sí, digamos que no estamos invalidando esa necesidad de la mamá. Lo que podríamos estar ajustando es la dinámica. Los niños suelen transformar su tristeza y abandono en ira y rechazo hacia los padres. Entonces, por eso le dices, fea, no te quiero, eres mala. Porque el niño, lo que hay de fondo en esa ira y en ese rechazo hacia su mamá y hacia su papá es una tristeza y es una sensación de abandono. Aquí viene una pregunta. ¿Los premios, castigos, amenazas ayudan a los niños a regular su comportamiento? Puede ser que algunos sean momentáneos, pero carecen como de impacto al futuro, ¿sí? Entonces, si tú recoges todos tus juguetes, entonces te doy este chocolate o este dulce o no sé, bueno, o te paso tu juguete, o te dejo jugar 10 minuticos en mi celular. El niño lo hace con esa motivación extrínseca, que es hago las cosas para que me lo dé, pero mañana pues igual, entonces pues que me vuelva a prometer algo pues, para que yo lo haga. Entonces es un premio. ¿Qué es un castigo? Entonces, si no arreglas tu cuarto, entonces tenga, correa, digamos. El niño termina arreglando el cuarto por el temor, por el dolor, por esa imposición, digamos, que tiene el adulto, o, esa sobrefuerza, eso que sobrepasa al niño en fuerza y en capacidad que tiene el adulto cuando se enfrenta físicamente a un niño, cuando se enfrenta de cualquier tipo. Entonces, lo hace por eso, pero no lo hace a largo plazo porque comprenda que de verdad tener mi cuarto más ordenado es algo que me hace sentir a mí bien, que me ayuda a estar más tranquilo, que me permite cuidar mis objetos, mis juguetes. No, eso no hay. Y si es por una amenaza, peor, porque entonces es como una especie de chantaje, ¿sí? Estos premios, estas amenazas y estos castigos pueden ser una forma de manipular que tiene el adulto con el niño, que después cuando el niño crece, sobre todo en la parte de la adolescencia, le regresa la manipulación. Yo hago, mamá, pero si me das tal cosa. Yo voy, pero pues si tú haces lo otro. O sea, ya no es el papá regulando a través de estos mecanismos, sino es el niño o es el adolescente regulando a sus papás a través de esos mismos mecanismos. Entonces, lo que se buscaría es que los niños, los papás orienten la conducta del niño a través de las consecuencias naturales de lo que se les está planteando. ¿Cuál es la consecuencia natural de tener el cuarto ordenado? No es que qué vergüenza, qué van a decir, cómo se mira eso de sucio, parece un chiquero, que ahora viene tu tía, ahora viene tu abuela, qué pensará, que no se te enseña, que no sé qué, no. Es que el tener cuarto ordenado me hace sentir bien a mí, son mis objetos, son mis juguetes, es mi ropa. Los premios en el deporte, ¿Cómo funcionan los premios en el deporte? Depende de la manera como las personas los perciben. Entonces, los premios tienen, digamos, como una función que puede ser controladora, que está orientada hacia la conducta.
y tiene otra función que es informativa, que tiene que ver con qué me está reportando sobre el rendimiento que tuve. Entonces, lo que se buscaría es que el premio esté orientado hacia la parte informativa del rendimiento, porque está muy ligado con la motivación intrínseca. Y no como una forma de controlar la conducta. Entonces, a veces los niños, bueno, digamos que le fue bien en una competencia, y entonces no, los papás salen y le compran, no, está bien, digamos, reconocerle, sí. Ojo que estoy hablando desde la intención que está debajo. Sí, entonces controlar para que él le siga gustando y siga yendo y esté juicioso y ya no diga que a este entrenamiento no quiere ir, sino que para que esté juicioso y diga que sí a todos los que le tocan los horarios que está programado. Entonces, esa es una función controladora, pero no informativa, no por tu rendimiento. Mira que este es tu rendimiento con respecto a ti mismo. Esa es la motivación intrínseca. No con respecto a la competencia, respecto a los otros niños, sino con respecto a ti mismo, a tu propio rendimiento. ¿Los elogios aumentan la motivación en los niños? ¿Esto es cierto? Sí, puede ser que sí. Cuando el elogio es sincero y está vinculado a expectativas realizables de las cuales el niño es consciente y hace atribuciones reales de cualidades que él tiene y de factores controlables que él tiene consigo mismo. Cuando no sirve la los elogios para la motivación, cuando es inadecuado, cuando fomenta la comparación. Ay, mira que te fue mejor, que si pudiste, que le ganaste, que con respecto a fulanito, a fulanita, entonces vas mejor, puedes más. Cuando los elogios son poco justos, desmedidos. Cuando en la competencia, digamos, tuvo un rendimiento mediano, ¿sí? Y entonces fuiste el mejor, fuiste excelente, y el niño dice, no fui excelente y no fui el mejor. Estos también me lo están diciendo, es como cuando las mamás dicen, ay, mi hija es hermosa, ¿será porque yo soy la mamá? Entonces es como decir que es porque yo soy la mamá, es porque no tiene fundamentos reales y objetivos para decir que ella es hermosa, sino es que está diciendo es que es mi percepción subjetiva, de pronto todos los demás piensen lo contrario, es fea. Entonces ahí es donde el elogio es inadecuado. Entonces sí puede servir en la motivación cuando está dentro de expectativas realizables, atribuciones reales y factores propios que la persona dice que puede controlar, ¿sí? Que siente el niño que puede controlar, que tiene que ver con su, digamos, con su capacidad física, con su, sí, con la capacidad física, de resistencia física, y el niño sabe que la tiene. Sabe que tiene esa resistencia física para esa actividad y frente a esa resistencia física recibe el elogio. Porque es real. Angelita, qué pena contigo interrumpirte. Son las 8:27. Sí, de pronto un poco ya como para ir recogiendo. Creo que está bastante interesante tu intervención, por eso da cuenta de la cantidad de personas que aún siguen conectadas. Pero entonces ya como para ir cerrando y de pronto dejar un pequeño espacio para resolver algunas dudas. Listo, Ana Milena. Sí, yo creo que con esto, no, nos faltaban unas poquitas, pero vamos cerrando. Aquí, bueno, faltan como 3 que son cortos. ¿Las termino o lo dejamos ahí? Sí, dale, adelante. Bueno, entonces ya como para terminar en estas 3 diapositivas, yo quería que hablemos un poquito como de lo que es la neuropsicología, qué tiene que ver. Entonces, aquí yo les muestro una imagen de un cerebro y ahí está subrayada una partecita que es el lóbulo frontal y ahí está como las funciones ejecutivas. Ustedes no sé si han escuchado, sé que hay papás de todo tipo de profesiones, especialidades y oficios, pero digamos que los que no han escuchado, ¿qué tiene que ver la función ejecutiva? ¿Qué es? La función ejecutiva es como el director de una orquesta que está gestionando, que está dirigiendo y organizando a los músicos.
y sabe en qué momento entra cada instrumento, para qué, y ese instrumento cómo hace parte del todo, y es preciso cuando entra el sonido de ese instrumento. Entonces, esa es como la función ejecutiva que está en la corteza prefrontal y están súper vinculadas al control y al manejo emocional. Entonces, en la corteza prefrontal, ¿qué encontramos? Razonar, pensar, evaluar, gestionar impulsos emocionales, tomar decisiones, hacer planes, la autoobservación, lo que es auto. Me autoobservo, la automotivación, trazar estrategias. La corteza prefrontal en los niños, el adulto cumple esa función de esa corteza prefrontal, porque esa corteza prefrontal alcanza la mayoría de madurez en algunas personas, eso varía, pero digamos que el máximo de tiempo que podría alcanzar madurez es a los 25 años. Entonces, a veces les pedimos a los niños que razonen, piensen, evalúen, gestionen impulsos emocionales, tomen decisiones, hagan planes, se autoobserven, se automotiven y tracen estrategias, pero pues tienen 7 años, tienen 6 años, ojo que si tienen 5, pues menos, ¿sí? Porque apenas hay algunas funciones ejecutivas que se van madurando llegando a los 7 años. Estas funciones ejecutivas están relacionadas con los déficits de atención y por eso un niño no se diagnostica como déficit de atención antes de los 7 años, porque se supone que la dificultad puede ser madurativa. Entonces, el niño requiere regular su comportamiento y como esa madurez no está dado a nivel físico, ¿qué es lo que pedimos? Pues que el adulto nos ayude un poquito a regular el comportamiento, las emociones, porque no tenemos la madurez todavía como niños. El adulto permite, facilita la maduración, el adulto facilita el aprendizaje de cómo lograr esto de gestionar las emociones, los impulsos, el control inhibitorio. Ahorita no tengo que hacer esto porque voy a hacer esto, pero el niño no, el niño dice, no, sí quiero hacer esto. Primero juego y luego hago la tarea. Requiere que el adulto le regule. Entonces, ahí es muy importante también la interpretación que se hace de las cosas como adultos, cómo estamos interpretando las situaciones de los niños, real o imaginaria, y esto también esto es lo que produce las reacciones, y esto es lo que produce las reacciones en los niños. ¿Es posible el aprendizaje y disminuir las reacciones automatizadas? Sí, sí es posible. Bueno, con esto terminamos, que me pase del tiempo, creo que me emocioné, qué pena con ustedes, y pues podemos hacer algunas preguntas, ya se terminó, muchísimas gracias. No, Angelita, pues darte las gracias por haberte emocionado tanto, sí, porque yo creo que estuvo bastante interesante la forma en la que planteaste las cosas. Creo que de hecho se aclararon varias de las dudas que tenían planteadas algunas de las personas que participan de este espacio, sí. Yo pues acá recogí algunas preguntas y creo que todas se pueden un poco concretar en, no sé, un poco en la disonancia que se presenta a veces como mamás o como papás entre qué hacer, ¿sí? O cómo reaccionar entre aquello que el niño está haciendo, la pataleta y demás, o orientarlo a que ven, quédate con nosotros practicando esto que es chévere y demás, ¿sí? Es un poco esa situación, es decir, dejarlos hacer lo que ellos quieran, ¿sí? O orientarlos hacia la práctica deportiva durante los entrenamientos. Ya, sí, cuando un niño está bajo la emoción de la ira, está en un berrinche o una pataleta, digamos, las emociones tienen unas curvas, ellas surgen, permanecen y luego bajan. Entonces, cuando usted intenta convencer al niño mientras la curva está arriba, es muy difícil y entras en un choque y hacer que esa curva se mantenga por más tiempo arriba. Los niños requieren momentos para poderse calmar y que esa curva baje y que no se les esté hostigando, ¿sí? Como insistiéndoles en cosas. Sino es más bien que se les puede ofrecer opciones y trabajar un poquito más la parte de flexibilidad cognitiva. Sí, hay estas opciones, y debemos aceptar que a veces dentro de esas opciones, por ese día, el niño no quiere, por ese día, ¿sí?
y luego puede ser que él pueda expresar qué pasó, qué estaba sintiendo, qué lo llevó a tomar esa decisión de no querer y no quiero y no quiero, y pero sí, pero ¿por qué? Pero sí, vamos que es chévere, pero mira que los otros niños sí pueden y tú también, tú que venías tan bien y que a ti que te gustaba. O sea, esa es como la forma de defendernos de las emociones, que yo les dije que es una forma de adultos, que es como racionalizarlo, intelectualizarlo todo, ¿sí? Y el niño no, él está espontáneo, él está en su momento, él está en su reacción emocional y está esperando que el adulto le ayude a regular, y a veces tenemos que tener claro cuál es el objetivo. El objetivo es que el niño continúe con la actividad propuesta, o puede ser un objetivo más pequeño, pero que es más alcanzable, y es que se calme. Y a veces el objetivo cuando los niños están desregulados emocionalmente ya no es que sigan la actividad que les propone la docente en el deporte, no, es que se calme, porque desde que se calma puede alcanzar un poquito de flexibilidad cognitiva a tener opciones. Pero si el niño no se calma, no hacemos nada. Entonces, cuando un niño está alterado, mi propuesta es que se plantee el objetivo de que se tranquilice. Así, digamos, no, ya la mitad o más de la mitad del entrenamiento, digamos que no lo pudo realizar en lo que estaba propuesto, en la actividad que el entrenador había diseñado para ese día. Pero si logramos que el niño se calme, eso lograron muchísimo. Lograron más del 70% de lo que en ese día el niño podía aprender, en ese contexto y en ese lugar. Entonces, no se trata de dejarlos que los niños, que sea como decir, no, pues si es que si no quiere, pues que no haga, porque pues toca aceptarle como las emociones, pues porque así nos explicaron y hay que dejar. No, es como preguntarnos, o sea, ¿qué está sintiendo mi hijo? ¿Qué estoy sintiendo yo? ¿Cuál puede ser el objetivo más importante en este momento? Es aceptar como adulto que él no quiere continuar en la actividad propuesta y ayudarle a él a tranquilizarse y que luego tenga opciones para la próxima sesión, en el próximo entrenamiento, pues él puede acceder a esa actividad, pero no voy a hacer de esto un torbellino dramático como les coloqué en una diapositiva, sino es mejor que yo pueda conectar con él emocionalmente, que él aprenda que puede regular sus emociones, que yo también puedo regularlas, y este es un aporte ya muy importante para nuestras vidas. Eso puede ser un poco la respuesta, no sé si buscan como cosas más como de manejo comportamental como tal, que podrían ser tiempos fuera y esas cosas, pero no sé. Yo creo que ha sido bastante ilustrativa las indicaciones que nos has brindado, ¿sí? Yo, bueno, pues por mi parte, agradecer mucho en este espacio. No sé si hayan algunas personas que quieran hacer intervenciones muy puntuales, ¿sí? O comentarios, y si no, pues ya para ir cerrando el espacio. Bueno, en general en el chat, Angelita, si aún no puedes acceder, se recogen muchos sentimientos pues, de gratitud por el espacio, que fueron muy pertinentes tus aportes, ¿sí? Creo que de verdad estuvo bastante interesante este espacio. Igual agradecerles mucho a las familias por habernos acompañado durante este ratico, ¿sí? Por aquí hay una manito levantada. Adelante, Sebastián. Hola, buenas noches. Pues primero que todo, muchas gracias a Saurios y a Ángela por este espacio. La verdad es que estuvo buenísimo. Yo no esperaba que estuviera tan bueno. Me gustó mucho todas las diapositivas, las preguntas también estuvieron muy buenas. Pero digamos que si yo siento algo, dos temas muy puntuales. El primero es que hablaban cuando el niño lloraba. Digamos que
pues es algo que hacen todos los niños, ¿cierto? Y a muchos papás nos llega de pronto a estresar porque uno no sabe el niño qué tiene o qué quiere, entonces uno intenta calmarlo, regañarlo, amenazarlo, pegarle, todos los ejemplos que tú dabas, ¿sí? Y claro, uno, digamos que uno se estresa demasiado. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas situaciones, pero la que me ha funcionado es, por ejemplo, intentarlo calmar, escucharlo, que él respire, que inhale, que exhale, lo abrazo, le digo cálmate, tranquilo, y eso me ha funcionado últimamente, ¿sí? Lo segundo es lo que mencionaba respecto a digamos que como a los premios, a los castigos, a los chantajes, demás. Y justo estábamos acá porque el niño estaba jugando y le dijimos de buena manera, hijo, ve y comes, ya voy, hijo, ve y comes, ya voy. Entonces le dijimos, no, pues ahora tenemos como la estrategia de poner caritas felices o caritas tristes, y él lo ha recibido muy bien. Pero yo dije, ¿será que lo estamos haciendo mal? Porque nos acaba de decir Ángela que es como una amenaza, como un premio, y él va a decir, ay, no, sí, pero si me ponen carita triste va a estar triste. Entonces, aquí va más que todo, me gustó muchísimo las diapositivas, pero también me gustaría de pronto conocer desde tu experiencia, porque me imagino que tienen muchísimos casos, de pronto alternativas para uno poder manejar ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque está bien, no debemos gritarlos, debemos autorregularnos, pero ¿qué de pronto podríamos hacer? Porque pues yo sé que no hay un manual de padres para ser buen papá o no, cada uno tiene su estrategia, pero de una u otra manera la experiencia que uno va teniendo con ellos pues le va diciendo, bueno, hazlo de esta manera, esto funciona para él, quizás para el otro no, y bueno, eso me gustaría, si de pronto en un segundo espacio sería genial. Y nada, pues de antemano muchas gracias por esta charla tan interesante. Muchas gracias, Sebastián, ¿es verdad? Sí, gracias, Sí, Sebastián. Creo que vamos a hacernos un grupito de autoayuda. Y está levantando la mano Alexandra. Sí, señora, buenas noches, Ana, buenas noches. Buenas Primero noches. que nada, pues agradecer por el espacio, digamos, pues no sé, como un aporte de pronto personal a la pregunta que estaban haciendo anteriormente. Digamos, yo pues he leído y he visto demasiado, digamos, como alguna información frente al tema en referir, digamos, el tema de los premios y los castigos, suplirlos con opciones. Entonces, digamos el ejemplo que refería ahorita el padre de familia con el tema de comer, como digamos, quiero, ve a comer, no quiero. Yo lo veía en algún ejemplo como, ¿quieres ir a comer saltando como un conejo o saltando como una ranita? Y digamos, esa opción de darles a ellos a escoger, ellos sienten que tienen ese poder de elección y los ayuda de pronto un poco más como a seguir esa instrucción. Digamos, con María Verónica me ha funcionado, digamos, a veces en el tema de los entrenamientos, cuando no quiere, digamos, seguir como las instrucciones y hacen los juegos, entonces asimilarlo como quieres hacerlo así, o sea, va al mismo fin, pero con opciones que ella siente que está eligiendo y que se le está dando el poder de decisión. No sé si de pronto esté en lo correcto. Pues eso podríamos, no sé, Ana Milena, como en otro espacio, pues hay varios enfoques, ¿no? Sí. Sobre el manejo, y pues no se trata como que esté correcto o no, sino como que puede tener es como diferentes enfoques y puedes pues incluso incursionar en ellos, ¿no? Y tú sacar tus propias conclusiones, no estaría de más. Pero creo que es muy importante que los niños dirijan su conducta por las consecuencias naturales que trae esa conducta, ¿sí? Entonces, la consecuencia natural de comer, ¿cuál es, no? ¿Cuál es la consecuencia natural? Que ellos puedan tener una experiencia y pueda ser algo también lúdico, donde ellos se acerquen a esas consecuencias naturales de la conducta que es comer. Puede ser que en niños muy pequeños, de 3, 4 años, a veces los papás deben dirigirlo, digamos, con una instigación física en el sentido de tomarlo de la mano despacio, sin agredirlo, y decir, vamos a tomar los alimentos, ven, acércate,
porque el dar instrucciones repetidamente es como un fracaso en la estrategia y el niño aprende eso. O sea, que me tienes que repetir 3, 4 veces y mientras tanto yo gano tiempo para hacer otras cosas hasta que tú me pones el estate quieto. Entonces yo les pregunto a los papás, cuando incluso desgasta al adulto emocionalmente, el dar varias instrucciones, ve a comer, que vayas a comer, que ya está servido, que a comer, entonces ya la quinta ya estás con el tono de voz y la expresión en el rostro es diferente porque eres humano y vas a reaccionar a eso también, ¿sí? Emocionalmente en algún punto. Entonces es como que doy la instrucción y los papás ya saben que el niño no lo va a hacer. Los papás a veces juegan al fracaso porque ellos ya lo saben, porque saben que está jugando, porque saben que está en la televisión y no lo va a hacer. Entonces no jueguen a fracasar en la estrategia. Si ya lo saben es voy, apago el tele, lo tomo de la mano de manera afectiva y calurosa, así vamos hijo y vamos a cenar todos y ya vamos, cenemos. Sí, pero si yo lo llamo desde el comedor y él está en la televisión, y lo llamo desde el comedor y él está en el juego con sus fichas, con sus cosas, con sus carros, pues entonces es una estrategia fracasada de antemano. Y eso lleva a desgaste del adulto y del niño también, en el seguimiento de la instrucción. Esa sería como otra visión, digamos. Listo, Angelita, muchas gracias. Las 3 últimas intervenciones, por favor, que igual creo que también hay peques por ir a hacer toda la rutina para acostarse. Entonces, 3 intervenciones muy, muy puntuales y cerramos, por favor. María. Sí, gracias. Bueno, una vez más agradecerles por este excelente espacio porque de verdad que lo necesitamos, no solamente yo, todos lo hemos visto. Agradecerles, Dios los bendiga, muchas gracias nuevamente, gracias infinitas, de verdad. Tiene un conocimiento excelente y llega donde tenemos la falencia y eso es lo más importante. Y bueno, pedirles a ver si nos regalan por favor la grabación para interiorizarlo, para volverlo a repetir, como para, sí, Por supuesto, o sea, claro que muy sí. personal. Y muchas gracias, buenas noches, un fuerte abrazo. Muchas gracias, María, muy amable, muy bondadosa con sus palabras, gracias. Creo que alguien más tenía levantada la mano. Guadalupe. Buenas noches, sí, pero no puedo hablar mucho. Después se despiertan. Yo te puse la duda hace rato ahí por el chat. Sí, era, digamos, como Guadalupe preguntaba qué hacer cuando se es un pozo distinto. O sea, Sí, yo también estaba un poco confundida con la pregunta, por eso preferí que la por la hiciera ella. Ah, Sí, ok, ajá. bueno. O sea, digamos, yo soy del pozo que reconforta y entonces mi pareja es el otro pozo. Y cuando él comenzó, íbamos siempre los dos, ¿ya? Siempre tratamos de acompañar a los dos. Pero yo a veces veía la actitud de mi esposo y yo le decía, no, o sea, porque él es como más competitivo, más ansioso, más como que estresarlo ya. Y yo le decía, no, dejémoslo que se relaje, que disfrute. Pues igual el año pasado él no estaba escolarizado, así que su relación con niños era muy mínima, o sea, era de esos niños que él es muy sociable, le gusta saludar, llegar a todo el que ve por la calle, lo saluda sin conocer ni nada. Y de hecho, acá en el municipio hicieron una competencia y él era, a ganar, que no sé qué. Yo, no presiones al niño porque puede que ni quiera hacerlo, si él nunca ha estado en esa. Y bueno, él se relajó así. Y dijo, bueno, mejor así lo dejo quieto. Pero entonces, últimamente siempre lo he ido acompañando. Yo igual, o sea, mi pregunta era como quien dice, aunque los papás sean pozos distintos, ¿eso qué tanto afecta al niño? Aunque yo noto más en el niño que va como pasa más tiempo conmigo, digamos que como que tiene un poquito más de mi pozo. O sea, está más conmigo. pues yo pensaría que habría que evaluar los dos estilos parentales y lo que se buscaría es que se armonicen, ¿no? O sea, no el papá que sea como tan ansioso de pronto, exigente al principio y la mamá como más relajada, más calmada, entonces a veces se pueden armonizar los estilos, se pueden regular entre los dos.
así porque es que como muy... sí, es que mi Sí. pregunta iba a porque como decías, como hablabas de un pozo y los, como dice, los efectos o consecuencias que podía tener, y yo, bueno, en este caso somos dos pozos distintos y yo como que, bueno, esto cómo tanto afecta al niño cuando ve a dos papás muy distintos. Para que yo siempre trato como que de influir un poquito ahí como para que yo como que, bueno, yo soy la que más pasa tiempo con él, entonces manejemos las cosas así para que las cosas no, en él no se cambien tanto. A veces eso afecta en el vínculo afectivo, porque entonces el niño pasa como a percibir entre héroes y villanos, ¿sí? Entonces uno es el papá que es como que no me agrada tanto, no me gusta tanto, y con mi mami sí, quiero con mi mami, voy con mi mami la extraño, ¿sí? Porque hay mucha diferencia en los estilos parentales, y lo que se buscaría es armonizar un poquito los estilos, estilo de papá y estilo de mamá, para que no exista tanta disonancia en el niño de que con él uno no, con él no, prefiero con mi mami, voy con mi mami, ¿sí? Entonces eso ayudaría a que él mejore su relación pues con su papá, en eso podría perjudicarlo, digamos, y que él va a poner en una comparación de con quién le agrada más estar y puede afectar el vínculo con uno de los dos. Bueno, gracias por esta intervención. Vale, y creo que la última era de los compañeros de Loti, Gustavo, no sé si todavía nos acompañan. No, creo que ya se retiraron del espacio. Bueno, Angelita, pues nuevamente mil gracias. Seguramente algunas familias me solicitarán tu contacto para mayor asistencia profesional. Y seguramente pues a raíz de este ejercicio vamos a organizar otro espacio similar, ¿sí? De pronto abordaremos una temática parecida porque creo que pues el hecho de que ustedes se quedaran hasta el final, las preguntas, pues da cuenta de la necesidad que tenemos como mamás y como papás. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas. Ángela, un abrazo grande y pues estaremos ahí en contacto. Bueno, que tengan una bonita noche y a descansar. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Saurios, a Ana Milena por invitarme, por la participación de ustedes, por su presencia, por su motivación también a estar aquí y su interés, y muchas gracias y un abrazo, que tengan un buen descanso, muchas bendiciones. Muchas Igualmente. Gracias. Muchas gracias. 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 ¡Ay, tan bello! A mimir. Buenas noches.